Bien. Antes de retomar con el móvil, les cuento que la Vileta Residencial ofrece una opción de calidad de vida que de verdad es única para el adulto mayor. Relax, confort, calidad de atención, independencia, calidez humana, actividades individuales y en grupo, amplia comodidad, cocina con ingredientes naturales, asistencia personalizada y controles médicos programados. Allí está la dirección, el teléfono, el sitio web y el teléfono. Bien, y ahora sí podemos retomar entonces con la entrevista que estábamos llevando adelante con Susana Mangana, especialista en estos temas internacionales. Y invito al panel a que se sumen si tienen preguntas concretas. Lo último que habíamos conversado antes de ir a la pausa era, bueno, cuán confiable sería que se estuviera dependiendo o apostando demasiado a que quien lleve la batuta en el intento de resolución de este conflicto, o por lo menos en lo que tiene que ver con dirimir esto de las armas químicas, sea Estados Unidos, como anunció que se iba a mandar unilateralmente, ¿no? Pero bueno, a ver, más preguntas. Yo, Álvaro. Principalmente a Susana quería preguntarle por lo curioso que veo la unión internacional, la alineación internacional en este tema. ¿Por qué? Porque los rebeldes están absolutamente infiltrados y copados por el Daesh, por el Estado Islámico. Entonces tenemos a países europeos y ahora también Estados Unidos, de alguna manera, fortaleciendo la posición de los rebeldes, que es en los hechos la del Estado Islámico. Lo cual no impide que sea un genocida Bashar al-Assad, pero es muy raro cómo se da esa alineación de las potencias, y me gustaría que lo explicara Susana, porque realmente es difícil de entender. Sí. No es algo fácil de explicar tampoco, pero en Siria ya se ha dicho siempre que hay un tablero de ajedrez. Entonces, no estamos hablando de dos bandos, es una guerra asimétrica, no convencional. Eso también ya se sabe por parte de la audiencia seguramente, pero es bueno recordarlo. Entonces, cuando hablamos de los rebeldes, de la oposición, no hay una oposición firme, consolidada. Hablamos de yihadistas, de grupos mercenarios que a veces se ayudan entre sí para lanzar un ataque contra el gobierno de al-Assad, pero en otras ocasiones han estado enfrentados. Yo no creo que sea tanto que Daesh, el Estado Islámico, esté infiltrando líneas de los rebeldes o el Frente Rebelde, porque están mucho más acotados a lo que es la provincia de Raqqa, donde han instalado el autoproclamado Estado Islámico, pero eso es cuestión de un tiempo muy breve, porque sabemos que hay una coalición de más de 40 países, se llega a hablar de 60 países que están bombardeando y de alguna manera limitando la capacidad de retaliación del Estado Islámico. Lo verdaderamente urgente aquí es sostener en el tiempo las negociaciones entre eso que llamamos el frente de la oposición en Siria, que ahí tenemos un conjunto de personas, algunos seculares, otros islamistas moderados y otros que evidentemente tienen una agenda islamista, un proyecto de establecer una política y una constitución en base a la Sharia, en base al Corán y a las Sagradas Escrituras del Islam. Enfrentados sí a un gobierno chií que es una minoría en el país, pero que a estas alturas del partido, en el año 2017, compañeros, no es posible imaginar tampoco un gobierno sin que la familia al-Assad esté en el poder. ¿Por qué? Porque tenemos el pésimo y negativo, nefasto diría yo, precedente de lo que supuso desalojar del poder a Saddam Hussein en Irak, es decir, desmantelar todo el aparato de seguridad, todo lo que es la maquinaria administrativa, institucional de los Assad, solo traería más caos al país. Y yo creo que ahí radica la duda, no ya de la administración liderada por Trump, sino antes también por Obama, de cómo hacer para desalojar del poder a Bashar al-Assad, que a estas alturas no debiera tener ningún tipo de legitimidad internacional, pero que evidentemente es mal contigo y mal sin ti también. Ese sería un poco el resumen. Pero hay que sostener en el tiempo las negociaciones para que pacten una salida negociada a este conflicto bélico. Bien, Graciano. Yo sigo la línea de razonamiento de Susana en el caso que él pone de Saddam Hussein. Yo agregaría otro ejemplo también bastante cercano en el tiempo, que fue la caída forzada también por Occidente de Gaddafi en Libia. Es decir, en los dos casos había un hombre fuerte que de alguna manera, por métodos que obviamente en Occidente no acepta, habían logrado imponer en sus propios territorios una determinada estabilidad política, más allá, repito, de los instrumentos que utilizaban. En este caso que tú estabas analizando de Siria, ¿tú también encuentras alguna analogía con el vacío de poder que se creó en Libia si es que finalmente el Assad es derrocado?
Sí, lógicamente, el Estado fallido, el Estado canalla que se ha convertido Libia tras la salida de Gaddafi, una salida no buscada, evidentemente fue entregado a sus secuaces, ¿verdad? Por la OTAN, que en aquel momento quizás Estados Unidos no estaba liderando esta participación de la OTAN en Libia, pero sí, como se suele decir, leading from behind, o sea, desde bambalinas estaba apoyando evidentemente esa operación para desalojar, para derrocar a Gaddafi del poder en Libia. Yo creo que esos dos precedentes, Graciano, el de Irak con Saddam Hussein y el de Libia con Gaddafi, evidentemente pesaron mucho en la administración estadounidense anterior, y en la actual, con un Trump que le hace guiños a Putin, pero que realmente Putin lo que está buscando es consolidar su poder no solo en Siria, sino también en toda la región que le es próxima, lo que llamamos las ex-repúblicas independientes ahora, pero que pertenecían digamos, al eje moscovita, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán. Por eso es que también el capítulo del atentado de San Petersburgo lo tenemos que asociar no solo con el conflicto de Siria, sino también con un terrorismo étnico de base islamista que existe en Chechenia y en otras provincias también, y en otros lugares próximos a esa zona de influencia de Moscú. Pero tenemos a un Putin que está empeñado en no dejar que Estados Unidos siga afianzándose y haciendo también desastres con su política exterior en Oriente Medio. El problema es que Putin no se anda con chiquitas, y evidentemente este nuevo capítulo del ataque con armas químicas bien pudiera haber sido la aviación rusa o la aviación, en todo caso siria, que bombardearon este taller o este depósito de armas químicas de los rebeldes. Exactamente, pero no lo están diciendo alto y claro. Se acusan unos a los otros, lo niegan, pero finalmente lo que hay que parar es la guerra, y lo que hay que llegar es a algún tipo de acuerdo por el cual puedan cesar las hostilidades, que no lo han hecho a pesar de tanto hablar de ello el mes de diciembre y sucesivas reuniones en Astana, en la capital de Kazajstán. ¿Pregunta? Sí, Susana, precisamente en este contexto que tú estás describiendo, ¿quién tiene la legitimidad para poder acompañar este proceso que tiene que ir hacia una democracia en Siria, pensando en un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros, entre ellos Estados Unidos y Rusia, que tienen un poder de veto a cualquier decisión que se pueda tomar, un Consejo que integra incluso a Uruguay, pero que en este caso no ha podido siquiera rechazar el uso de armas químicas en Siria? Sí. Bien, a ver, aquí hay varios matices. Cuando hablas de un proceso para llegar hablas de legitimidad, hablas de democracia. Yo creo que la democracia, si bien es un ideal a perseguir allí en Oriente Medio, no es la prioridad número uno hoy, y lo digo con todas las letras. Hoy lo que es prioritario y urgente es parar la guerra, contener este tipo de ataques, y de una buena vez que no tengamos que lamentar la muerte, porque nadie merece morir, pero mucho menos asfixiarse de esa manera. Esas imágenes lacerantes que nos han sacudido a todos, pero que de verdad nos sacuden tarde. Son 6 años que llevamos de guerra, porque llevo haciendo una crónica prácticamente diaria de este conflicto, uno de los tantos que están asolando Oriente Medio. Yo creo que ahí el que tiene que capitanear este barco por ahora, hasta que nos dotemos como conjunto de naciones desarrolladas, democráticas, lo que queráis llamar, el adjetivo para mí ya pesa muy poco, es Naciones Unidas, que también habrá que repensar y reflexionar a futuro cómo se ha actuado en este tipo de situaciones, porque no puede ser que Rusia, con la, digamos, anuencia, con el silencio de China en muchas ocasiones, veta una y otra vez cualquier tipo de participación armada, cualquier intervención militar en Siria, pero ellos intervienen desde el primer día. Entonces aquí se están escondiendo muchos intereses, y el primer interés a proteger es la vida de los civiles sirios. Pregunta, Alejandro. Me imagino que casi sobre el final, sobre el filo del tiempo. Susana, danos claves a propósito de cómo entender este conflicto. ¿Cuáles son los intereses geopolíticos? ¿Qué es lo que está defendiendo Rusia por un lado, Estados Unidos por otro lado? ¿Y qué rol juega la Unión Europea y también la muchas veces silenciosa China? Bien, esto me pedís que haga todo esto en muy poquitos minutos, entonces pido disculpas porque seguramente me deje algo por el camino. Pero a ver, aquí tenemos que entender que Siria, el gobierno de Siria, no la nación, no el pueblo, no la sociedad, pero sí el gobierno de Siria ha sido la voz que ha representado los intereses de Irán ante el conjunto de naciones árabes, con lo cual es un próximo al régimen de los ayatolás en Teherán. Es esa la razón por la que Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, las monarquías petroleras
las suníes no quieren al gobierno de las Assad? Pues sí, señores, esa es la verdadera razón. ¿Por qué? Porque hay una lucha sectaria que no es otra cosa que la lucha por la sucesión, por el califato del profeta Mohammed, y estamos hablando de 1.600 millones de musulmanes y sigue creciendo la cifra. Entonces, Irán y Arabia Saudí están en un tira y afloja, por eso también tenemos otra guerra que lamentar, muy silenciada a veces en los medios, no siempre, pero sí de una manera bastante grosera, la guerra en Yemen, con lo cual ahí tenemos el escenario donde Irán y Arabia Saudí están dirimiendo su disputa por el liderazgo de la comunidad musulmana y sobre todo el liderazgo de la región emergente económicamente hablando, que es el Golfo Pérsico. Después tenemos otros intereses, el de Turquía, que por un lado abría la puerta a las armas y a los mercenarios del Estado Islámico, y solo cuando Estados Unidos le apretó las tuercas al presidente Erdogan, otro presidente con veleidades imperialistas, entonces empezó a cerrarle esa puerta al Estado Islámico, ese balón de oxígeno, pero que lo que no le interesa a Turquía es que los kurdos en el norte de Siria, muy próximos a su frontera, puedan tener una independencia en lo que llaman la zona de Rojava. Es decir, aquí cada uno cuida su silla, cuida sus peones, cuida su juego, y lo primero que sacrifican son la vida de los civiles. ¿Dónde queda la Unión Europea? La Unión Europea ya se sabe que está dividida, fracturada, entonces siguen y secundan la política exterior de un Estados Unidos que quiere contenerse más que antes, que no quiere repetir los errores, como decía Graciano, y lo digo yo también, de Libia, de Irak, pero que al mismo tiempo es ineludible que tiene una mano allí metida desde hace mucho tiempo y que algunas cosas se han hecho muy mal y ahora nos están volviendo cual boomerang. Entonces aquí hay una sumatoria de intereses, pero que lo que tenemos que decir todos, en tanto que sociedad civil, por eso es importante que estos programas se ocupen de estas cosas, para despertar conciencias y saber que cuando Estados Unidos tiene la potestad o la capacidad de parar esta guerra es apretando las clavijas por un lado a Rusia, apretando también las clavijas, por supuesto, a los rebeldes, pero también al gobierno de Bashar al-Assad. Y un país pequeño como Uruguay está dentro del Consejo de Seguridad y estoy segura y me cabe la impresión, y más que la impresión, tengo la certeza de que hablan alto y claro y denuncian estas situaciones. No se dejan presionar por unos y por otros. Por eso es importante que nuestra ciudadanía aquí en Uruguay también se entere de lo que está pasando, porque por más intereses, más codicia que muchas veces sabemos que existe, tenemos que parar este tipo de masacres en el pleno siglo XXI. No pueden estar ocurriendo. Ocurrían cuando, por ejemplo, Saddam Hussein masacraba a los kurdos y nos llevábamos las manos a la cabeza. Y ahora están pasando ante nuestras narices y, sin embargo, llevamos 6 años de cruenta guerra civil donde se han usado las armas químicas en reiteradas ocasiones. ¿Quién tiene que tutelar ese barco? Naciones Unidas, pero tiene que haber un respaldo tácito y sin ambajes, sin ningún tipo de pretextos, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos, y no hacer caso al veto de Rusia. Lamentablemente esto no puede continuar ocurriendo. Y además la Unión Europea, además de sus propias diferencias y fracturas, también está viviendo el corolario de esta guerra con la crisis migratoria. Entonces me imagino que eso también debe... Claro. Claro, pero Victoria, además hay un detalle. Si no quiere la Unión Europea más refugiados, si sabemos que hasta los refugiados sirios han llegado a Latinoamérica, entonces paremos la guerra, porque lo que no podemos es quejarnos de las consecuencias, porque nos duele a nosotros los efectos, pero no nos duelen los muertos que ellos tienen que poner. Como ocurrió con el atentado de Londres, 5 muertos con el perpetrador y hubo una explosión de redes sociales. Hubo más de 10 muertos en San Petersburgo y nadie dijo nada. Y la misma semana en que murieron las víctimas de Londres, mueren 200 civiles. Al otro día en Mosul, en Irak, y claro, como los muertos los ponen en territorios remotos, no nos duele igual. Y la pregunta es si nos duele en algún punto, porque hasta tenemos nuestros reparos con los refugiados que llegaron aquí a nuestro país, claro, de la guerra, ¿no? Pero eso es otro capítulo, porque además con lo que está pasando, que uno ve en imágenes, digo, ¿cómo será el sentimiento de estas familias aquí que se quieren ir, que prefieren volver? O sea, es muy difícil de entender, ¿no? Sí, pero es una... Se dice que quieren volver, pero es una manera de presionar al gobierno aquí, o ellos creen que van a poder presionar. Pero esto es otro capítulo aparte. No estoy diciendo con esto que la ciudadanía... Sí, que la ciudadanía tenga que querer a los refugiados ni que tenga que entender su posición. Lo que estoy diciendo es que tenemos hace ya 30 años de los Balcanes, de esas imágenes horribles de lo que fue el genocidio de Bosnia-Herzegovina también, de una limpieza étnica, la masacre contra los musulmanes de Kosovo, de Bosnia-Herzegovina, y en el 2017 estamos hablando de lo mismo. Por favor, tenemos que despertar conciencias. Yo muchas veces...
Claro, pero yo me avergüenzo de nuestra condición de humano cuando veo estas cosas y tengo que enseñarlas en la universidad 6 años después. Es decir, ¿hasta cuándo tengo que seguir hablando de este tablero de ajedrez maldito donde todos cuidan sus intereses? Y no hablamos de otro país como es Irán, que dijimos que está en este tira y afloja con Arabia Saudí, pero que evidentemente también apoya al régimen de los Assad, ¿verdad? Entonces, está eso cercano es lo que no a Rusia se puede en este permitir. momento. Exactamente, por intereses. Sí, claro. Pero yo me imagino cuando te pregunto, porque tus alumnos en algún punto te tienen que preguntar, ¿y el Uruguay? Sí. ¿Cómo se ha comportado históricamente ante estos conflictos? Yo no sé qué se responde o qué respondes tú, Bueno, Susana. sí, mira, déjame que te cuente porque fue ayer mismo en una clase con chicos que evidentemente ya han crecido un poco, que los tuve en su primer año de facultad y recordaban ellos mismos que en el año 2013, antes de que el presidente Mujica diera la luz verde para que vinieran los refugiados aquí de Siria a Uruguay, ellos recordaban que vieron ese video conmigo en clase donde una niña estaba sufriendo las convulsiones propias de este ataque con gas sarín. Entonces ellos dicen, profe, y hoy tenemos clase con usted y tenemos que volver a hablar de otro video con imágenes igual de dantescas. Y en aquel momento ellos con 18 años, algunos 17, quedaron tan choqueados que iniciaron una movida, fueron a la radio conmigo, a las televisiones, abrieron una cuenta de Hábitat para ayudar a los refugiados sirios de aquel momento mandando dinero a ACNUR. Y ayer mismos ellos agarraban la mano a la cabeza porque uno me dijo, Mauricio, me dice, profe, lo malo es que nada cambió, nosotros continuamos con nuestra vida, nuestra carrera, los compañeros nos enteraron, los que no estaban con nosotros en clase, y 6 años han pasado y estamos en lo mismo. Y eso es lo que no puede ser, Victoria. ¿Cuántos años más me vas a llamar tú en tu programa para que te explique lo que pasa en Siria? Y eso es lo que tendría que servirnos para que también, de alguna manera, respondamos primero, dando nuestro respaldo tácito como sociedad a las decisiones de Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sepan que realmente lo que están votando allí la ciudadanía en su país lo respalda, pero hablar alto y claro. O sea, aquí se tienen que dejar de intereses cruzados y de decirle a unos y a otros que tienen que llegar a un alto el fuego de verdad, no firmándolo en un papel y al otro día con escaramuzas, porque hay ataques todos los días. Y lo primero que se ha violentado en esta guerra es a los civiles, se ha matado la verdad y también hay terrorismo de todas las partes. Hay violaciones de derechos humanos graves del régimen de Al-Assad con sus cárceles que torturaban a centenares y a miles, más que centenares, cientos de miles, y también tenemos que lamentar que los rebeldes y la llamada oposición también violan sistemáticamente los derechos humanos. Desde Tribuna te quieren hacer una pregunta, Susana. Ligia. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, más o menos por el lado que venía la pregunta de Alejandro, porque tú estabas hablando de que socavar el régimen sirio también es socavar, es lo que entendí, me parece, ¿no? El régimen iraní, con toda la importancia que tiene y con la ascendencia que tiene y la influencia que tiene el Irán en esa zona. No. Y, sí. No, eso no dije yo. Quiero decir que el régimen de Siria ha sido de alguna manera el contrapeso, ha sido el que ha defendido la posición iraní ante las naciones árabes, pero el hecho de que cayera mañana, por ejemplo, el régimen de Al-Assad no significa que esto de alguna manera va a afectar drásticamente al régimen en Irán. Esto es otra cosa, unos son persas y otros son árabes, son cosas bien diferentes, ¿verdad? Eso no, es un próximo de Irán, pero eso no significa que esté en peligro o en riesgo no más de lo que está hoy, por ejemplo, el régimen de los ayatolás en Irán. Sí, digamos, socavándolo están intentando desde el año 80 Estados Unidos. Pero justamente, y mi pregunta venía por lo siguiente. En el caso que las Naciones Unidas se encargaran de velar por la seguridad y por los intereses cruzados y por ese enfrentamiento que existe entre Arabia Saudita, entre Irán y el conflicto que existe en el Oriente Medio, ¿no es poner también un poco al lobo a cuidar a las gallinas? Porque Naciones Unidas, y con la importancia que tiene Estados Unidos y el peso que tiene Israel y Estados Unidos en las Naciones Unidas, y digamos que las Naciones Unidas se encarguen de esa estabilidad, ¿no es poner también un poco al lobo cuidando el gallinero? Entiendo, lo que pasa es que no vamos teniendo muchas comparación. opciones. Yo no digo, se entiende, totalmente te entiendo y es válida tu pregunta y tu cuestionamiento, claro que sí. Lo que pasa es que no tenemos muchas opciones al alcance de la mano, porque la semana pasada se reunieron 16 de los 22 países que integran la Liga de Estados Árabe, el órgano supranacional más importante que tienen los árabes para dirimir sus conflictos, que es totalmente ineficaz e inoperante. Es decir, no llegaron a nada, ninguna conclusión tangible, solamente otra vez hablar del proceso de paz ya en Estados
stand-by entre palestinos e israelíes, pero realmente ninguna solución al conflicto de Siria. De hecho, Siria no fue invitado a participar de la reunión. Entonces, ¿qué otro organismo multilateral, con muchísimas naciones dentro, con poder, con peso, tenemos para que puedan, no digo, ni siquiera hablo de cascos azules o misiones de paz al estilo de las que existen en África, pero sí exigir de alguna manera un proyecto donde durante 7 o 10 años se vea de alguna manera una transición donde todas las voces estén contempladas, porque eso tampoco lo hemos dicho y es importante aclararlo. A las negociaciones por la paz en Siria de Ginebra o, por ejemplo, de Kazajstán, que son tuteladas por Rusia, ¿cómo se puede tener una negociación si hay dos frentes en paralelo? Eso, cuando hay tantos jefes y pocos indios, eso no acaba bien, ¿verdad? Entonces, el problema es que no son invitados los kurdos, por ejemplo, y los kurdos son también parte activa de este conflicto. ¿Qué solución se le va a dar a los kurdos una vez que decidan que termina la guerra de Siria, verdad? Y ahí tenemos otra vez que estamos repitiendo los errores de hace un siglo con los acuerdos malditos de Sykes-Picot, cuando Francia y Gran Bretaña se repartían las provincias del Imperio Otomano. Entonces hay otra repartija en curso en Oriente Medio, solo que ahora hay más convidados a la mesa, al banquete. Tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos a Rusia y por supuesto está en Arabia Saudí. Digamos, hay potencias regionales y otras extrarregión. Yo no quiero tampoco que haya una injerencia mayor de la necesaria ni de Naciones Unidas ni de otras naciones en Oriente Medio, pero al día de hoy, ¿qué posibilidad tenemos y con este tipo de guerra sucia que se está llevando adelante? Susana Mangana, la verdad, un placer, ha sido fantástica tus respuestas, por lo menos nos amplían muchísimo nuestra comprensión sobre esto que sigue siendo inabarcable, Victoria, pero bueno, sí, cómo no. No son respuestas buenas porque no existe una respuesta fácil. Aquí no va a haber ganadores y perdedores, aquí están perdiendo todos. Pero sí quiero que se me note dramática, no porque quiero buscar el color, es que realmente es indignante que tengamos que ver estas imágenes porque son totalmente evitables. Debieran serlo en el siglo XXI. El que dejó caer la bomba, no importa si era un arsenal de los rebeldes, ellos sabían lo que estaban bombardeando, por favor. Y además ese gas no se puede delimitar, cayó no se puede también cercar. Una bomba en el hospital donde estaban atendiendo a los heridos ese mismo día. Exactamente. Eso es increíble. Pero, Victoria, se está se está tiroteando barcos que llevan refugiados somalíes a Yemen. Hay que estar muy mal para salir de refugiado de Somalia para irte a Yemen, que está en guerra, y encima te matan en la travesía. Eso es lo que yo quiero, que la gente mire los videos, quizás no tú, no yo, por nuestra figura más pública, pero que otras personas, ciudadanos también como nosotras, comunes evidentemente, pero ciudadanos que pueden difundir esto en redes, hagan una movida en serio, porque esto no puede quedar silenciado. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias Tanita, para vos también. Muchas gracias, Victoria. Por un lado está la negociación que promueve y que obviamente a todos nos sensibiliza, de la que habla Susana, y por otro lado está la salida militar. O sea, el tema es que en la salida militar o digamos en el camino militar, las distintas partes que están involucradas no tienen, digamos, un horizonte común. Como ella bien decía, hay intereses contrapuestos dentro incluso de quienes están ejerciendo una presión militar. Entonces realmente es una situación muy compleja. Yo sinceramente no veo una salida por el lado de la diplomacia, y por el lado militar también es difícil. O sea, quizás lo que estamos delante es de un escenario de una guerra muy prolongada, de una guerra de desgaste, donde cada tanto van a haber este tipo de masacres espantosas, bueno, quizás utilizando a la población civil como una especie de llamado de atención para, bueno, decir, bueno, muchachos, a ver qué hacemos con esto, porque si no, esto va a seguir, es un goteo permanente. Realmente es una situación muy compleja, yo no me atrevería a aventurar una salida. Es apocalíptico para todo el mundo, yo diría, porque estamos reconociendo que las Naciones Unidas no tienen la capacidad de resolver este tipo de temas porque tienen intereses dentro de su propio Consejo de Seguridad que les impide tomar una decisión ni siquiera de condena. Por eso te digo que la salida negociada es imposible. Yo no me imagino que Rusia pueda votar algo a favor de terminar con este régimen cuando es uno de los principales países que le vende armas a Siria. El negocio que Rusia tiene con Siria en la venta de armas, de aviones, de portaaviones, es millonario.
¿Y vamos a dejar la decisión del futuro de Siria en manos de Rusia, de Estados Unidos, de China? ¿Y nosotros vamos a estar en un consejo condenando? Yo, por supuesto, que quiero, como Susana, que Uruguay condene. Lo ha hecho en estas últimas horas. Y Rusia lo que ha hecho es usar su poder de veto, que en realidad en un Consejo de Seguridad con 15 miembros todos deberían valer 1. Hoy no valen 1. En todo caso, hay 2 asuntos que yo me los llevaría para mi casa, incluso como ciudadano, que ha expresado, me parece, Susana, con así meridiana claridad. Uno, aunque a nosotros nos cueste entender, acá los ejes no van democracia, autoritarismo, sino guerra o paz, ¿verdad? Parece ser la primera contradicción a resolver. La guerra viene de la mano de y una la dictadura, otra, ¿no? y la otra tiene que ver con una cosa que se comprueba día a día, y es que nuestro planeta, y aún para nosotros, y yo me pongo en la lista, no saco la pata del lazo, las muertes no valen lo mismo, ¿verdad? Las muertes en el mercado de la preocupación, de la emoción, de la atención, de vivir el dolor del otro como propio, la muerte en aquellos lugares cuesta bastante menos y vale bastante menos que la muerte en otros lugares. Y eso me parece que también es razón por la cual este conflicto sigue existiendo. Álvaro. Un poco polémico lo que voy a decir, pero esto se tienen que sentar Estados Unidos y Rusia y negociarlo entre ellos. No hay otra salida, yo no la veo. Y se habla de más de 300.000 muertos, pero la ONU también dice que hay muchos lugares que no pueden acceder, que tampoco tienen a ciencia cierta cuántos muertos son. Sí, obviamente que seguramente puedan ser muchos más. Y además tampoco están hoy los datos oficiales de cuántos muertos puede llegar a haber como consecuencia del episodio de este gas tóxico, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que decía Laura en realidad no es tan polémico. La realidad es que las dos potencias que están en tensión constante son Rusia y Estados Unidos. Mucho después, incluso que ha caído el muro, seguimos con el arrastre del mismo problema. Una cosa que mencionaba Susana que es interesante, que a veces dejamos pasar de lado, es que el Medio Oriente se compone por diferentes califatos y por diferentes naciones. Y que posguerras mundiales, el Occidente, en esta cruzada de democracia o de homogeneizar el mundo a su criterio... Sí, según su moral, ¿no? Exactamente. Ha generado naciones políticas que no se condicen con las naciones étnicas o culturales. Sí, por supuesto. Eso ha generado un montón de conflictos. También es otro tema que hay que sentar y ponerse en la mesa en Naciones Unidas. Es muy difícil que los votos de países como el Uruguay valgan lo mismo que China, que Rusia o que Estados Unidos cuando no tenés el poderío económico. Lo que sí tiene que marcar y que lo que tiene que asustar es el tema de las armas químicas. Armas químicas y armas biológicas puede hacer casi que cualquier persona con un mínimo de conocimiento. De hecho, hay muchos tutoriales incluso en internet, cosa que es aberrante y debería de aterrar en términos generales. A veces lo vemos tan lejano, pero no estamos exentos de que algo similar suceda aquí. Alejandro, vos hablabas hoy el valor que le damos a la vida humana, desde esta perspectiva, pero a mí me gustaría para el próximo bloque, porque hasta acá llegamos con lo que se puede llegar a debatir hasta el momento sobre este conflicto en Siria, pero en el próximo bloque vamos a traer a casa esa reflexión de Alejandro. ¿Cuánto vale la vida humana? ¿Según quién? Cuando se le hace un juicio, por ejemplo, o al Estado o a un particular después de que fallece un ser querido, ¿no? Se supone que obviamente, por más que ganes lo que ganes, no vas a recuperar a tu ser querido. Pero hay una suerte de compensación de alguna manera, en algunos casos, que puede colaborar sin duda con lo que es el resto de la vida de los supervivientes. Si son niños chicos, si son viudos. De la vida, si pero no, es otra ¿quién? cosa. Pero de alguna manera le estás poniendo un número a lo que o por extrañamiento, o por perjuicio económico, o por un montón de razones que después va a explicar el abogado, se pretende cobrar. Es compensación por el daño generado, sí, ¿no? Ahí está. Es una realidad. Algunos ven ese tipo de juicios como polémicos, otros lo entienden absolutamente natural, y a veces es hasta la única manera que se puede colaborar con la familia de la víctima, ¿no? Pero ¿y quién determina cuánto vale? ¿Vale más la de alguien de tu familia que la de tu familia? Lo debatimos cuando volvamos.